9. La ilusión de superioridad. La novena ilusión es: existe la superioridad. Los seres humanos llegaron a la conclusión de que si existía la condicionalidad, sería necesario saber cuáles eran las condiciones para disfrutar y crear la vida, así como la vida después de la vida que uno deseara. La conclusión inevitable es que el que sabe cuáles son las condiciones está mucho mejor que el que no lo sabe. Y la especie humana no tardó en sustituir estar por ser. Así nació la idea de superioridad. La superioridad tuvo muchos usos. El principal fue proporcionar una justificación indiscutible para hacer todo lo necesario a fin de garantizar que hubiera suficiente de todo, incluyendo el amor de Dios. Saber las condiciones daba derecho a no tomar en cuenta algunos, a intentar convertir a otros o sencillamente a eliminar a las personas que no conocieran o no aceptaran las condiciones. Por lo tanto, el interés por saber cuáles eran las condiciones de la vida se convirtió en una cuestión primordial. A esta sabiduría la llamaron ciencia, y a la sabiduría relacionada con las condiciones de la existencia posterior a la vida la llamaron conciencia. Si uno sabía cuáles eran estas condiciones y las comprendía, se decía que uno tenía una, entre comillas, buena conciencia, o que era, entre comillas, consciente. Se dijo que la conciencia elevada era resultado del resultado serio de lo que denominaron teología, derivado de teo y logos, o sea, la lógica de Dios. Después de mucho estudio, concluyeron que existían circunstancias en las cuales se podía cumplir el requisito, así como circunstancias en las que era imposible. También existían circunstancias en las que no era perdonado por no cumplir el requisito. Estas circunstancias llegaron a conocerse como las condiciones, entre comillas. Se añadió el tener al hacer. Deben tener suficiente inteligencia para obtener buenas calificaciones, quedar en el primer lugar de su clase y encontrar un buen empleo. Después podrán tener éxito. Deben tener suficiente dinero para comprar una casa fabulosa y sentirse seguros. Deben tener tiempo suficiente para tomar vacaciones y sentirse descansados, revitalizados y relajados. Deben tener suficiente para poder determinar su propio destino y sentirse libres. Deben tener suficiente fe para encontrar a Dios y salvarse. Así han configurado su mundo. Cuando alguien tiene los elementos adecuados, puede hacer las cosas bien y convertirse en lo que siempre ha deseado. Lo difícil es hacer todo lo que hay que hacer sin tener los elementos que ustedes piensan que deben tener. No puedes conseguir un buen trabajo y triunfar, aun teniendo inteligencia, a no ser que pertenezcas al género correcto. No puedes comprar una casa maravillosa, aun contando con el dinero, si no tienes también el color de piel correcto. No puedes encontrar a Dios, aun teniendo fe, a menos que también seas de la religión correcta. Contar con los elementos correctos no garantiza que puedas obtener todo lo que deseas, pero es una gran ventaja. Mientras más sabes o crees que sabes sobre estas condiciones, más superior te sientes. Como ya te he mencionado antes, la superioridad otorgó o animó a concederse la autoridad para hacer lo que consideraran necesario para asegurarse más vida y más Dios, de los cuales nunca había suficiente. Por eso debían hacer lo que debían hacer, porque no había suficiente. Esto es lo que tú has dicho. Toda tu especie ha aceptado esta mantra. Ustedes son más de uno, de modo que no hay suficiente para todos. No hay suficiente alimento, no hay suficiente dinero, no hay suficiente amor, no hay suficiente Dios. Deben competir por todo ello. Y si deben competir, deben tener alguna manera de determinar quién gana. Su respuesta fue la superioridad. Aquel que sea superior gana, y la superioridad se basa en ciertas condiciones. Algunos trataron de garantizar su triunfo añadiendo arbitrariamente ciertos elementos a las condiciones.
encontraron la manera de declararse triunfadores por anticipado. Declararon, por ejemplo, que los hombres eran superiores a las mujeres. ¿Nos salta a la vista?, se preguntaron algunos pensadores. Por supuesto, esta pregunta la planteaban hombres principalmente. De la misma manera, los blancos se declararon superiores, luego los norteamericanos y desde luego los cristianos. ¿O fueron los rusos? ¿O los judíos? ¿O las mujeres? ¿Podría ser verdad todo esto? Por supuesto que sí. Todo dependía de quién creara el sistema. Los primeros seres superiores no fueron los hombres, y los hombres estuvieron de acuerdo. Después de todo, ¿no eran las mujeres quienes creaban la vida? ¿Y no era la vida aquello que todos anhelaban más que nada? De modo que durante el periodo del matriarcado se consideró que las mujeres eran superiores. De igual modo, la raza blanca no fue la primera, y por tanto no fue la superior. En realidad, no es superior actualmente. Ni son superiores los hombres, ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes, los budistas o los hindúes, tampoco los demócratas ni los republicanos, ni los conservadores o los comunistas, ni ningún otro grupo. La verdad que te hará libre, la que no puede permitir que sea revelada, porque hará libres a todos es: no existe la superioridad. Ustedes lo han inventado todo. Han definido lo que es superior para ustedes, según su preferencia, deseo o entendimiento, que es realmente muy limitado. Han definido lo que creen que es mejor basándose en su perspectiva, sus objetivos y sus planes. Sin embargo, algunos han declarado que se trata de mis planes. Dios los llamó los elegidos, o la única fe verdadera, o el único camino hacia la salvación. Todo esto nos regresa a la primera ilusión de que existe la necesidad. Ustedes se imaginan que como Dios tiene necesidades, también tiene un plan. Este primer error lo llevó a lo que pudiera ser su último error. Por eso te digo, la idea de superioridad tal vez sea el último error que cometan. Creen que son superiores a la naturaleza y tratan de someterla. Al hacerlo, destruyen precisamente el hábitat que fue creado para protegerlos y para ser su paraíso. Creen que son superiores unos a otros y tratan de someterse entre sí. Al hacerlo, destruyen precisamente la familia que fue creada para abrazarlos y darles su amor. Su especie hace que sea muy difícil experimentar la vida en su forma presente debido a la creencia en estas ilusiones. Como no usan estas ilusiones para su propósito original, convierten lo que se pretendía que fuera un bello sueño en una pesadilla. Pero puedes arreglarlo en este preciso instante. Ve estas ilusiones como lo que son, realidades creadas con un propósito, y deja de vivirlas como si fueran reales. En particular, deja de vivir la novena ilusión con tanta convicción. Más bien, úsala para adquirir conciencia de que la superioridad no es real. No puede existir la superioridad si todos somos uno. Una cosa no puede ser superior a sí misma. Todas las cosas son una y no existe nada más. Todos somos uno. No es tan solo una hermosa frase. Es la descripción exacta de la naturaleza de la realidad máxima. Cuando la comprendas, comenzarás a percibir la vida y tu trato con los demás será diferente. Verás la relación de todas las cosas de otra manera. Notarás la conexión de un nivel mucho más alto. Tu conciencia se ampliará. Tu visión será más penetrante. Literalmente podrás ver el interior. Al tener mayor capacidad para alcanzar los niveles más profundos de la vida, podrás ver más allá de la ilusión y conocer una vez más o reconocer tu realidad. Mediante este proceso podrás recordar quién eres realmente. Este cambio de conocer a reconocer puedes hacerlo despacio. Puedes emprender el viaje dando unos pasos pequeños. Con pasos pequeños se pueden conseguir grandes logros. Recuérdalo siempre. Uno de estos pasos podría ser el poner fin al concepto de mejor, entre comillas.
La idea de la superioridad es la idea más seductora que se ha infiltrado en la mente humana. Puede convertir en un instante el corazón en una piedra, cambiar el calor por el frío, el sí por el no. Una sola oración pronunciada desde el púlpito, el atril o la tribuna, en los congresos nacionales y por los líderes de las cumbres mundiales podría cambiarlo todo. Entre comillas, nuestro camino no es el mejor, sino solo uno más. Cierro comillas. Esta humilde frase podría cerrar la brecha entre religiones y partidos políticos y frenar los conflictos entre sus naciones. Con una palabra podrían ponerle fin a todo esto. Namaste. El Dios que está en mi honra al Dios que está en ti. Qué sencillo, qué bello, qué maravilloso. Sin embargo, cuando estamos atrapados en una ilusión, qué difícil es apreciar el Dios que está en cada uno de nosotros y en todo. Toda persona debería estar consciente de la ilusión, estar consciente de que es una ilusión. No obstante, si no es una ilusión, sino la vida tal cual, ¿cómo es que, justo cuando nos creemos superiores, nos comportamos de la manera más baja? ¿Por qué cuando nos consideramos mejores, actuamos peor? Era evidente que había un defecto en la novena ilusión. Esto les debía haber puesto en manifiesto que la idea de superioridad era falsa, pero sabían, en un nivel muy profundo, que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más tenían razón, pero cometieron un error. En lugar de ver la ilusión como tal y usarla para su fin y para el fin que pretendía, pensaron que debían corregir su defecto. Con el fin de corregir el defecto de la novena ilusión, crearon la 10ª. 10. La ilusión de ignorancia. La 10ª ilusión es: existe la ignorancia. Conforme cada ilusión se suponía a la anterior, iba haciéndoseles más difícil explicarse la vida. Cada vez les surgían más preguntas que no podían responder. Si esto era verdad, entonces, ¿por qué aquello? Si aquello era verdad, entonces, ¿por qué esto? En poco tiempo, los filósofos y los maestros comenzaron a menear la cabeza. No sabemos, dijeron, y no sabemos si será posible saberlo. Así nació la idea de la ignorancia. Esta idea sirvió para tantos propósitos que se difundió con rapidez y pronto se convirtió en la respuesta fundamental. Sencillamente no sabemos. Pronto sus instituciones comenzaron a encontrar en esto no solo un refugio, sino también cierto poder. Simplemente no sabemos se convirtió en se supone que no debemos saber, que a su vez se convirtió en ustedes no necesitan saber, lo cual finalmente se convirtió en lo que no sabes no te hace daño. Las religiones y los gobiernos ostentaban la autoridad para poder decir lo que quisieran y actuar como se les antojara, sin responder ante nadie. Se supone que no debemos saber, entre comillas, se convirtió en una doctrina religiosa. Existen ciertos secretos del universo que Dios no desea que sepamos, declaró esta doctrina, y tan solo preguntárselos es una blasfemia. Esta doctrina pasó rápidamente de la religión a la política y al gobierno. Como resultado, hubo una época en la historia en que formular ciertas preguntas planteadas de cierta manera y en determinado momento podía provocar que le cortaran la cabeza a uno. Literalmente, la prohibición contra las preguntas elevó la ignorancia al nivel de una virtud deseable. No hacer preguntas se volvió muy sabio y de una muy buena educación. Se convirtió en una conducta aceptada. Es más, se convirtió en la conducta esperada. Aunque parece que el castigo por hacer preguntas impertinentes no es tan severo hoy como en tiempos pasados, existen lugares de su planeta donde ha cambiado poco. En este preciso momento hay regímenes totalitarios que insisten en que solo se escuchan las voces del asentamiento y que silencian las voces disidentes, a veces de manera brutal.
Justifican este comportamiento bárbaro proclamando que era necesario para mantener el orden. Responden a las protestas de la comunidad internacional con poses de indignación, con políticas represivas que declaran que se trata de asuntos internos. Ahora te digo, la esencia del amor es la libertad. Cualquiera que te diga que te ama y que te protege, te dará libertad. Así de sencillo. No es necesario ir más lejos ni cavar más hondo en busca de una explicación más compleja. Te lo he dicho antes y lo repetiré una vez más. Solo existen dos energías en el núcleo de la experiencia humana, el amor y el temor. El amor concede libertad, el temor la arrebata. El amor abre, el temor cierra. El amor invita a la expresión total, el temor la castiga. Según esto, sabrás quién te ama o quién te teme. No prestes atención a sus palabras, presta atención a sus actos. El amor siempre invita a romper las cadenas de la ignorancia, a formular cualquier pregunta, a buscar cualquier respuesta, a pronunciar cualquier palabra, a compartir cualquier pensamiento, a apoyar cualquier sistema, a adorar a cualquier Dios, a vivir tu propia verdad. El amor te invita siempre a vivir tu propia verdad. De este modo puedes saber si se trata de amor. Te amo. Por eso te digo que la ignorancia es una ilusión. Sabes todo lo que tienes que saber sobre quién eres realmente, que es la esencia del amor. No tienes que aprender nada, solo debes recordar. Te han dicho que no puedes conocer a Dios y que incluso preguntar por mí es una ofensa contra mí. No es verdad. Ninguna de esas afirmaciones es verdad. Te han dicho que necesito algo de ti y que si no me lo das, no podrás regresar a la casa, a la unión conmigo. No es verdad. Ninguna de esas afirmaciones es verdad. Te han dicho que estás separado de mí y de tus congéneres. No es verdad. Ninguna de estas afirmaciones es verdad. Te han dicho que no es suficiente y que por tanto debes competir por todo, incluso por mí. No es verdad. Ninguna de esas afirmaciones es verdad. Te han dicho que si no haces lo que te exijo en esta competencia, serás castigado y el castigo será la condenación a la tortura eterna. No es verdad. Ninguna de esas afirmaciones es verdad. Te han dicho que mi amor por ti es condicional y que los que saben cuáles son mis condiciones y cumplen con ellas y con todas las necesidades para ganar en la competencia por la vida son superiores. No es verdad. Ninguna de esas afirmaciones es verdad. Finalmente, te han dicho que no sabes que estas afirmaciones son falsas y que nunca lo sabrás, puesto que es demasiado complejo para que lo puedas entender. No es verdad. Ninguna de esas afirmaciones es verdad. Aquí tiene la verdad. 1. Dios no necesita nada. 2. Dios no puede fracasar y tú tampoco. 3. Nada está separado de los demás. 4. Hay suficiente. 5. No debes hacer nada. 6. No serás juzgado. 7. No serás condenado. 8. El amor no pone condiciones. 9. Una cosa no puede ser superior a sí misma. 10. Tú ya sabes todo esto. Segunda parte. ¿Cómo dominar las ilusiones? 11. Educa bien a tus hijos. Enséñales estas verdades a tus hijos. Enséñales que no necesitan nada externo para ser felices, ninguna persona, lugar o cosa, y que la verdadera felicidad se encuentra en su interior. Enséñales que se bastan a sí mismos. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación.
Enseña a tus hijos que la idea del fracaso es mera ficción, que cada intento es un éxito, que cada esfuerzo produce la victoria y que el esfuerzo no es menos honroso que la victoria. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que están profundamente conectados con toda la vida, que son uno con las palabras, con las personas y que nunca están separados de Dios. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que viven en un mundo de magnífica abundancia, que hay suficiente para todos y que al compartir lo más posible y no al recaudar lo más posible, recibirán en abundancia. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que no se necesita hacer o hacer nada en particular para gozar de una vida llena de dignidad y satisfacción, que no es necesario que compitan con nadie por nada y que las bendiciones de Dios son para todos. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que no serán juzgados, que no deben hacer siempre todo a la perfección y que no tienen que cambiar nada ni mejorar para ser considerados perfectos y bellos ante los ojos de Dios. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que las consecuencias del castigo no son lo mismo, que la muerte no existe y que Dios nunca condena a nadie. Enséñales esto y les habrás dado una excelente educación. Enseña a tus hijos que el amor de Dios no pone condiciones, que no deben preocuparse por perder tu amor ni el de Dios, y que su propio amor, compartido sin condiciones, es el mayor regalo que pueden dar al mundo. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que ser especial no significa ser mejor, que declararse superior a alguien no es ver a esa persona como quien es realmente, y que es muy saludable reconocer que, entre comillas, el mío no es el mejor camino, sino tan solo otro camino, cierro comillas. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que no hay nada que puedan hacer, que la ilusión de la ignorancia se puede erradicar de la faz de la tierra y que todo lo que la gente necesita en realidad es regresar a su ser, recordar quién es realmente. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Imparte estas enseñanzas no con tus palabras, sino con tus actos, no con discusiones, sino con demostraciones, pues lo que tus hijos emulan son tus actos y lo que tú eres es lo que ellos serán. Ahora, ve e imparte estas enseñanzas, no solo a tus hijos, sino a todas las personas y en todas las naciones, pues todas las personas son tus hijos y todas las naciones son tu hogar cuando emprendes el viaje hacia la maestría. Este es el viaje en el que te embarcaste desde hace muchos siglos y muchas generaciones. Es el viaje para el cual te has preparado desde hace mucho y que te ha traído hasta aquí, a este momento y lugar. Este es el viaje que te convoca con más urgencia que nunca, en el cual sientes que avanzas cada vez más. Este es el resultado inevitable del anhelo de tu alma. Son las palabras de tu corazón, con el lenguaje de tu cuerpo, es la expresión de la divinidad dentro de ti y te llama como nunca te ha llamado antes, porque ahora la escuchas como nunca antes. Ha llegado el momento de compartir en el mundo una visión gloriosa, es la visión de todas las mentes que han buscado la de verdad, de todos los corazones que han amado de verdad, de todas las almas que han sentido de verdad la unión con la vida. Una vez que lo hayas experimentado, nunca te volverás a sentir satisfecho con menos. Una vez que lo hayas percibido, no querrás más que compartirlo con todas las vidas con las que entres en contacto. Pues esta es la realidad y contrasta de manera espectacular con la ilusión. Podrás experimentar y conocer la realidad debido a la ilusión. Sin embargo, tú no eres la ilusión,
y la persona que experimentas dentro de la ilusión no es quien realmente eres. No podrás recordar quién eres realmente mientras sigas pensando que la ilusión es real. Antes, debes comprender que la ilusión es una ilusión que tú creaste con fines muy reales, pero que en sí no es real. Has venido aquí para recordar esto con más claridad que antes. La transformación de tu mundo depende de tu capacidad para recordar. El significado de la palabra educación no es depositar, sino extraer. Toda la educación verdadera consiste en extraer del estudiante aquello que ya se encuentra dentro de él. El maestro sabe que ya se encuentra ahí y que por tanto no hay necesidad de colocarlo. El maestro sencillamente se esfuerza por hacer que el mundo lo descubra. La enseñanza no consiste en ayudar a otros a aprender, sino a recordar. Todo el aprendizaje consiste en recordar. Toda la enseñanza es un recordatorio. Todas las lecciones son recuerdos recuperados. Es imposible enseñar algo nuevo, pues no existe nada nuevo que enseñar. Todo aquello que fue, que sigue siendo y que será, todo en este momento. El alma tiene acceso a toda esta información. De hecho, el alma es toda esta información. El alma es el cuerpo de Dios en información. Me encuentro en constante proceso de formación. A ese proceso se le ha llamado evolución y es un proceso que nunca termina. Si piensas en Dios como en un proceso o un ser que está acabado, no has recordado correctamente lo que es. He aquí un gran secreto. Dios no está acabado. No te ha acabado a ti. Dios nunca acaba contigo. Esto se debe a que tú eres lo que Dios es. Y puesto que Dios no ha concluido con Dios, no es posible que Dios haya concluido contigo. Ahora bien, la dicotomía divina es esta. Te he dicho que todo lo que fue es ahora, llegará a ser y sigue siendo en este momento. También he dicho que el proceso de la evolución es eterno y por tanto nunca termina. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas afirmaciones? La respuesta se relaciona con la naturaleza del tiempo tal como tú lo comprendes. En realidad, no existe el tiempo, solo existe un proceso continuo en el interminable momento de la hora. Dios es un proceso. No es posible que comprendas esto dentro del esquema de la lógica humana o de las limitaciones de la mente humana. Estas limitaciones han sido impuestas con un motivo. Se remonta a la razón de toda ilusión, la cual te he explicado muchas veces y te explicaré una vez más antes de que este mensaje llegue a su fin. Por el momento, tan solo has de saber que Dios nunca acaba de completarse. El proceso por medio del cual me experimento a mí mismo es constante, interminable e instantáneo. El aspecto de mí que se manifiesta como vida humana en la tierra se transforma constantemente, incluso en este mismo instante. En este preciso momento, tú decides conscientemente el papel que desempeñas en esta transformación. Tu decisión se hace evidente en el simple acto de tomar este libro. No lo habrías tomado, ni mucho menos habría leído hasta aquí, si no tuviera la intención, en un nivel muy profundo, de regresar a la conciencia. Aunque pienses que estás leyendo este libro con un enfoque escéptico o crítico, es tan solo una ilusión tuya. En el fondo, tu propósito al acercarte a este mensaje es producir todo un proceso recordatorio. Este recuerdo está ocurriendo ahora en todo el mundo, en toda la sociedad humana. Comenzó con gran entusiasmo y puedes ver muestras de ello en todo lo que te rodea. Ustedes se aproximan a la segunda etapa del proceso de transformar la vida en su planeta y podrán finalizarlo en un periodo muy breve, dentro de unas décadas o después de 1 o 2 generaciones si así lo eligen. La primera etapa de esta transformación ha tomado mucho más tiempo en realidad, varios milenios. Pero incluso esto, en términos cósmicos, es muy poco tiempo. Durante este periodo del despertar de la humanidad,
los llamados profesores, maestros o avatares emprendieron la tarea de ayudar a los demás a recordar quiénes son realmente. A medida que vaya aumentando el número de personas que sean influidas por este primer grupo y por su enseñanza hasta llegar a una cantidad decisiva, el ser humano experimentará un despertar del espíritu, o lo que podríamos llamar un progreso, en el cual comienza la segunda etapa de transformación. Ahora los adultos educan a sus hijos y a partir de ahí el ritmo es muy rápido. Tu especie se encuentra ahora en esta fase de progreso. Muchas personas perciben un cambio cuando entraron a su nuevo milenio. Ese fue un punto clave para el inicio de una transformación global de la conciencia en la cual ahora estás desempeñando tu papel. La clave para concluir con este ímpetu está en los jóvenes. Si ahora incluyes en la educación de tus hijos principios para la vida, tu especie dará el gran salto hacia su evolución. Construyan sus escuelas con conceptos, no con temas académicos. Conceptos básicos como la conciencia, la honestidad, la responsabilidad. Temas secundarios como la transparencia, el acto de compartir, la libertad, la plena autoexpresión, el regocijo del festejo sexual, la vinculación humana y la diversidad dentro de la unidad. Impartan a sus hijos todas estas enseñanzas y les habrán dado una espléndida educación. Sobre todo, denles enseñanzas acerca de la ilusión y de cómo y por qué pueden vivir con ella y no en ella. 12. Percibe las ilusiones como ilusiones. ¿Cómo puedes percibir la ilusión como una ilusión cuando parece tan real? ¿Y por qué parece tan real si es una ilusión? Tu especie se hace esas preguntas conforme se va adentrando en la experiencia de su evolución consciente. Ahora recibirás las respuestas y saldrás de la ilusión de la ignorancia. Te daré las respuestas para que las analices. Recuerda, como con todos los mensajes de Dios, que lo que lees es valioso, pero no infalible. Reconoce que tú eres tu máxima autoridad, ya sea que leas el Talmud o la Biblia, el Bhagavad Gita o el Corán, el Pali Canon o el Libro de Mormón o cualquier texto sagrado. No otorgue la autoridad a alguien que no seas tú. Más bien, adéntrate en tu propio ser para decidir si la verdad que has encontrado armoniza con la verdad que encuentras en tu corazón. De ser así, no le digas a los demás, entre comillas, este libro contiene la verdad. Di, este libro contiene la verdad para mí. Y si los demás te preguntan por tu manera de vivir a raíz de la verdad que has encontrado dentro de ti, asegúrate de decir que tu camino no es el mejor, sino que es solo un camino más. De eso se trata este mensaje. Es tan solo otra manera de ver las cosas. Si te hace ver el mundo con mayor claridad, perfecto. Si te acerca a tu verdad interior, qué bien. Pero cuidado con no convertirlo en tu escritura sagrada, pues entonces simplemente habrás sustituido una creencia por otra. No pretendas encontrar nuevas creencias, sino ser consciente de lo que ya sabes. Usa cualquier herramienta siempre que te ayude a recuperar la conciencia. Comprende que vives en una ilusión y que ya nada es real. Sin embargo, la ilusión indica lo que es real y te puede dar una experiencia de ello. ¿Cómo puedes darte cuenta de que la ilusión es tal si parece tan real? ¿Y por qué parece tan real si es una ilusión? Responderé primero a la segunda pregunta. La ilusión parece real porque muchas personas creen que no se trata de una ilusión. En su mundo de Alicia en el País de las Maravillas, todo es como ustedes creen que es. Existen miles, millones de ejemplos. He aquí 2 de ellos. Antes pensaban que el sol giraba alrededor de la Tierra y para ustedes así era. Todo demostraba que así era. Estaban tan seguros de esta verdad que desarrollaron la ciencia de la astronomía a partir de ella. Una vez pensaron que todas las cosas físicas
se movían de un punto a otro a través del tiempo y del espacio. Toda su evidencia lo demostraba. Estaban tan seguros de esta verdad que elaboraron un sistema de física a partir de ella. Ahora escucha con atención. La maravilla de estas ciencias y estos sistemas es que funcionaban. La astronomía que crearon basados en la creencia de que la Tierra era el centro del universo, explicaba los fenómenos visuales que percibían en el momento los planetas a través del cielo nocturno. Sus observaciones apoyaban esta creencia, creando lo que ustedes llaman conocimiento. La física que crearon basándose en sus creencias sobre las partículas de materia explicaban los fenómenos visuales que perciben en el mundo físico. También aquí sus observaciones apoyaban sus creencias, creando lo que ustedes llaman conocimiento. Solo después, cuando estudiaron con más atención lo que veían, cambiaron de opinión. Sin embargo, ese cambio de opinión no fue fácil. A los primeros que lo sugirieron los tacharon de herejes, o en tiempos más recientes de insensatos o equivocados. Sus ideas sobre la nueva astronomía en la que la Tierra giraba alrededor del Sol, o sobre la física cuántica, en la que las partículas de materia no se movían en línea continua a través del tiempo y el espacio, sino que desaparecían en una parte y reaparecían en otra, se consideraron blasfemias espirituales y científicas. Quienes propusieron estas teorías fueron desalentados, denunciados e incluso condenados a muerte por sus creencias. La mayoría insistió en que su teoría era la que reflejaba la verdad. Después de todo, ¿no lo apoyaban todas las observaciones? Sin embargo, ¿qué surgió primero, la creencia o la observación? Esta es la pregunta esencial. No deseaban hacerse esa pregunta. ¿Es posible que vean solo lo que quieren ver? ¿Será que observan lo que esperan observar? O más concretamente, ¿no será que pasan por alto lo que no esperan observar? La respuesta es sí. Incluso hoy, cuando la ciencia moderna, cansada de los errores del pasado, promete observar primero y sacar conclusiones después, no se puede confiar en sus conclusiones. A ustedes les es imposible ver con objetividad. La ciencia ha declarado que nada de lo observado permanece inalterado por el observador. La espiritualidad lo señaló hace siglos y ahora la ciencia por fin lo ha aceptado. Los doctores, los laboratorios han aprendido que en sus investigaciones importantes las pruebas clínicas deben efectuarse doblemente a ciegas para poder garantizar en cierta medida su precisión. La experiencia humana considera todas las cosas dentro del contexto de lo que cree comprender. Es inevitable, no saben proceder de otro modo. En otras palabras, ven la ilusión desde dentro de la ilusión. Por consiguiente, todas tus conclusiones se basan en una ilusión. Así que cada conclusión es una ilusión. Que esta sea tu nueva perspectiva, así como un recordatorio constante. Cada conclusión es una ilusión. Regresemos a la primera pregunta. ¿Cómo puedes darte cuenta de que la ilusión es tal cuando parece tan real? Acabas de aprender que la razón por la que parece real no es por lo que sea, sino porque crees firmemente que lo es. Por lo tanto, para modificar tu forma de ver la ilusión, tienes que cambiar tus creencias al respecto. En el pasado te dijeron que era necesario ver para creer, pero ahora te han propuesto una nueva idea, que crees es ver. Y quiero decirte que es verdad. Si cuando confrontas la ilusión aceptas que se trata de una ilusión, la podrás ver como tal, a pesar de que te parezca real. Así podrás usar la ilusión para el fin que pretende, ser una herramienta para experimentar la realidad máxima. Te acordarás de crear la ilusión. Harás que sea lo que tú deseas que sea, en vez de atestiguar su aparición como crees que tiene que ser, basándote en la aceptación de que
así son las cosas, entre comillas. Pero, ¿cómo puedes hacerlo? Ya lo estás haciendo. Como no lo sabes y estás tomando decisiones inconscientes en lugar de conscientes, realmente no tomas decisiones. La mayor parte del tiempo simplemente aceptas las decisiones de los demás. Has preferido elegir lo que los otros han elegido. Así pues, vuelves a vivir la historia cultural de tus antepasados como a su vez hicieron ellos, retrocediendo hasta la séptima generación. El día que dejes de elegir lo que otros han decidido por ti, será el momento de tu liberación. Entonces, no escaparás de la ilusión, pero te liberarás de ella. Saldrás de la ilusión, pero continuarás viviendo con ella, libre de su control sobre ti o tu realidad. Una vez que comprendas el propósito de la ilusión, no decidirás darla por terminada hasta que tu objetivo individual no sea satisfecho. Tu propósito no es tan solo conocer y experimentar quién eres realmente, sino también crear quién serás en el futuro. Tu objetivo consiste en volver a crearte en cada momento del presente, en la próxima y mejor versión de la visión más maravillosa que jamás hayas tenido acerca de quién eres. Este es el proceso al que han denominado evolución. Este proceso no tiene por qué afectarte negativamente. Puedes estar en este mundo sin pertenecer a él. Cuando lo entiendas, comenzarás a percibir el mundo como tú lo elijas. Comprenderás que la experiencia misma es una acción y no una reacción, algo que estás creando, no experimentando. Cuando asimiles esto, tu vida cambiará. Cuando haya suficientes personas que lo entiendan, tu planeta cambiará. Todos los que han comprendido este secreto han sido catalogados de maestros. Los que lo han enseñado reciben el nombre de avatares, y los que lo han vivido son llamados bienaventurados. Por tanto, bienaventurado seas. Para vivir como un maestro iluminado, debes volverte hereje y blasfemo, pero no creas en lo mismo que creen los demás, y ellos negarán tu nueva verdad cuando tú niegues su antigua verdad. Negarás que sea real el mundo que experimentan los demás, como hicieron los que negaron que la tierra era plana. Igual que entonces, te opondrás a lo que parece indiscutible, según las apariencias. Igual que en aquellos tiempos, esto provocará discusiones y desacuerdos. Te embarcarás en mares tempestuosos para descubrir horizontes infinitos. Y como entonces descubrirás un nuevo mundo. Es el mundo que estabas esperando y al que estabas destinado desde el comienzo de los tiempos. También el tiempo es una ilusión, de modo que lo más correcto es decir desde el comienzo la ilusión. Recuerda, la ilusión no es algo que sobrellevas, sino algo que eliges. No tienes que vivir la ilusión si no la deseas. Estás aquí porque así lo deseas. Si no lo desearas, no estarías aquí. Sin embargo, has de saber que la ilusión en la que vives es creada por ti. No la crea nadie más para ti. Quienes no desean tomar la responsabilidad de su vida, dicen que Dios es quien la crea y que no les queda más remedio que aguantarse. No obstante, yo te digo que el mundo en el que vives es así porque así lo han elegido. Cuando ya no deseen que el mundo sea de este modo, lo cambiarán. Esta es una verdad que muchos no pueden aceptar, pues para aceptarla tendrían que reconocer su complicidad, y eso es algo a lo que no están dispuestos. Preferirían ponerse en el papel de víctimas renuentes en lugar de ser co-creadores involuntarios. Es comprensible. No podrían perdonarte si pensaras que tu mundo es producto de tu propia creación, de tu propia voluntad y de tus deseos. ¿Y por qué no podrías perdonarte? Porque piensas que yo no te perdonaría. Te han enseñado que hay cosas imperdonables. ¿Y cómo te vas a perdonar algo que Dios no te perdonaría? No puedes. De modo que optas por lo segundo. Niegas haber tenido nada que ver con ello.
Niegas tener la responsabilidad de algo que piensas que yo consideraría un pecado imperdonable. Qué idea tan retorcida, porque si ustedes no crearan el mundo tal cual es, entonces ¿quién? Si alguien dice que Dios creó los horribles defectos del mundo, enseguida salen a defenderme. No, 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 dicen. Dios le dio al hombre libre albedrío. El hombre es quien ha provocado estas cosas. Sin embargo, también niegan cuando yo digo, tienen razón. Yo no he creado y no creo su vida, tal cual es. Ustedes son los creadores de su propia realidad. Pretenden salir airosos en ambos casos. Ni Dios ni ustedes crearon esas cosas. Ustedes y yo nos limitamos a observarlas con tristeza. Pero cuando la vida los hace sentir enojo o frustración, algunos cambian de canción. Cuando las cosas se ponen realmente mal, optan por culparme a mí. ¿Cómo puede permitir Dios que esto suceda? Reclaman. Algunos hasta agitan el puño hacia el cielo. La ilusión se vuelve confusión. El mundo no solo es cruel, sino que ha sido creado por un Dios cruel y desalmado. Para apoyar esta idea, tiene que partir de la base de que están separados de Dios, puesto que ustedes nunca crearían un mundo cruel y desalmado. Se imaginan a un Dios capaz de hacer lo que ustedes nunca harían y piensan que está sometido a sus caprichos. Eso lo han hecho por medio de la religión. Sin embargo, todavía encuentran una contradicción más, ya que el Dios de sus más revelados razonamientos tampoco haría estas cosas. Entonces, ¿quién? ¿Quién sigue haciéndolas? Alguien debe ser el responsable. ¿Pero quién? Aquí entra Satanás. Para resolver la contradicción de que un Dios amoroso haga cosas tan poco amorosas y para escapar de sus propios actos, crearon un tercer personaje, el chivo expiatorio perfecto, el diablo. Por fin se entiende todo. Existe otro ser que se interpone entre lo que ustedes desean y lo que yo deseo, y que nos amarga a toda la existencia. Ustedes no son los responsables de que el mundo en el que viven sea insensible y carente de afecto. Ustedes no lo hicieron así. Tal vez digas, bueno, quizás sí haya participado en su creación hasta cierto punto, pero no fue por mi culpa. El diablo me obligó. Una frase cómica que se ha convertido en tu teología. ¿O será que tu teología se ha convertido en una frase cómica? Solo tú puedes decidirlo.